Hola, muy buenos días. Soy el licenciado Agustín Chávez Cruz, abogado auxiliar de la Jefatura de Patrocinio de Juicios. Es para nosotros un gusto estar con ustedes el día de hoy y tengo el gusto de presentarles al licenciado Pablo Nolasco Jiménez Arau, subdirector jurídico del Sistema Municipal DIF Naucalpan. Hola, soy Pablo Jiménez, subdirector jurídico del Sistema Municipal DIF de Naucalpan de Juárez. A nombre de nuestras máximas autoridades, de la maestra Patricia Elisa Durán Reveles, presidenta municipal constitucional de Naucalpan de Juárez, de la licenciada Lilia Durán Reveles, presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, y de Evangelina Pérez Zaragoza, quien es nuestra directora general, quiero informarles que en DIF Naucalpan estamos verdaderamente comprometidos en promover una cultura de paz. Día a día somos partícipes de los conflictos familiares que se resuelven a través de los medios alternos de solución de conflictos, fomentando el diálogo y la no violencia. En la Jefatura de Patrocinio de Juicios se llevan a cabo procedimientos de conciliación y trabajamos de la mano con el Centro de Mediación de Naucalpan cuando se trata de asuntos que requieren una mayor formalidad. Por ello, queremos platicar con ustedes de mediación familiar y mediación social con la finalidad de proporcionar a nuestros usuarios y a las personas que nos siguen a través de la página oficial del DIF, Naucalpan, herramientas y mejores alternativas que los impulsen a resolver sus conflictos de una mejor manera, preservando en todo momento la unión y la integración de la familia. Doy la más cordial bienvenida al licenciado Juan Manuel Lobo. Bienvenido, licenciado Lobo, quien es experto en estos temas y quien amablemente compartirá este espacio con nosotros, cediendo en este momento el uso de la voz al licenciado Agustín Chávez Cruz, quien fungirá como moderador de este webinar. Adelante, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Para DIF Naucalpan es un honor contar con la presencia del licenciado Juan Manuel Lobo Niembro, quien cuenta con una amplia y reconocida trayectoria como impulsor de los medios alternos de solución de conflictos, en especial la mediación. Se graduó como licenciado en Oceanología, en especialidad en Biología Marina, por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. El licenciado Juan Manuel inició sus estudios y aplicación de los medios alternos de solución de conflictos a partir de 1998 en diferentes entornos como lo son familiar, escolar, comunitarios, penitenciario y empresarial. Es consultor de diversos temas, entre los que destacan liderazgo, comunicación, programación neurolingüística, negociación, colaboración, mediación y justicia restaurativa. Es socio fundador del Centro de Mediación Privado, certificado en el estado de Nuevo León. El licenciado Lobo ha sido invitado como expositor en diversos seminarios y congresos nacionales e internacionales. Ha impartido cátedra en diplomados y maestrías en diversos institutos y universidades de diferentes estados de la República. Asimismo, ha asesorado y formado mediadores en múltiples instituciones privadas y públicas. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación. De igual forma, tengo el gusto de presentarles a la licenciada Priscila Marín Chávez, titular de la Jefatura de Patrocinio de Juicios de la Subdirección Jurídica de DIF Naucalpan, quien cuenta con un doctorado en Derecho Civil, la maestría en Derecho Procesal Civil, la especialidad en Juicios Orales y cuenta con la certificación para fungir como mediador. Recientemente se certificó en e-mediador ODR de la Unión Europea para poder mediar en línea y acaba de obtener de las primeras certificaciones como conciliadora en materia laboral. Bienvenida, licenciada. Gracias, buen día. Bien, una vez presentado a nuestros invitados, cedo el uso de la voz a la licenciada Priscila Marín. Gracias, Agustín. Buen día a todos. Gracias a mi titular, el licenciado Pablo Nolasco Jiménez Araut, por siempre apoyar estos proyectos. Al licenciado Juan Manuel Lobo por estar con nosotros compartiendo este espacio y por venir a platicarnos un poco más acerca de lo que es la mediación familiar. Estamos convencidos que en estos tiempos donde estamos atravesando por una pandemia, la situación cada vez se vuelve más complicada para los usuarios que visitan
a DIF Naucalpan. Es decir, hablamos de factores como el desempleo, como la violencia va en aumento dentro de los hogares, quizá las cargas emocionales que cada uno va generando durante esta situación, que finalmente genera u origina conflictos en materia familiar. Y lo que nosotros buscamos hoy en día es que, como ya lo dijo mi titular, se brinden mejores herramientas y alternativas para que las personas se sientan confiadas y seguras en poder solucionar de mejor forma sus conflictos en materia familiar. Y qué mejor que el licenciado Lobo para que nos hable de este tema. Muy bien. No sé si, bueno, pues, bueno, vamos a poner cuadratura. Lo más importante en la sociedad es la célula que es la familia, y esta parte es importante observar. Con mucha facilidad o queremos que sean los en la sociedad a través del ejercicio de una política pública o del gobierno en cualquiera de sus tres instancias. Y estamos como esperando este tipo de... Es bueno entender primero los entornos sociabilizadores de la persona, la familia, la escuela, el barrio. Y bueno, en ese orden de importancia, iniciamos con el tema de la familia. O sea, ¿cómo educamos, cómo enseñamos a nuestros hijos a resolver conflictos? Esa parte me hace que es importante. Los conflictos son inherentes, porque luego me pasaba en una universidad, me pedían que diera una clase a fin de año a los egresados sobre el tema de métodos alternos, y me mandaban ellos 10 preguntas que hacían, y siempre la primera pregunta era, ¿cómo evitamos el conflicto? Y la respuesta fue no importa qué entorno se dé, ya sea en la familia, ya sea en la escuela o ya sea en el barrio. Y de ahí surge hoy lo que ya conocemos como mediación social y mediación entre pares. ¿Qué quiere decir? Que los iguales resuelven los conflictos con los iguales, de la sociedad para la sociedad. Y ahí es importante, ahí el punto de inflexión que nos encontramos en la aplicación de la mediación social es la escuela. Cuando se da en la escuela, de la escuela baja a la familia y sube a la comunidad. O sea, el niño que va, nos pasó a nosotros en 2009, iniciamos los primeros programas de mediación escolar, aquí en los colegios de nuestros hijos, los hijos de Rafael, los hijos míos, y fuimos, implementamos la metodología de la mediación, en donde se observaba y se capacitaba a los niños, a los maestros, al personal administrativo. El año siguiente nos tocó la puerta de la familia. Claro, es súper importante y fundamental. ¿Por qué llegaron ahí? Porque decía aprender, mi hijo aprendió, porque hay una lección en casa, ¿no? Entonces fue muy importante cómo estos fueron a tus hijos, o sea, de las cosas que los hijos hacían o decían en casa o intervenían en casa. Tengo un caso muy interesante de una niña de segundo de primaria, haciendo una mediación con sus papás, porque se querían divorciar supuestamente, o había un enojo fuerte entre ellos, y ella interviene, y luego la mamá se sorprende en la forma en la que lo hace, y entonces viene y toma el primer diplomado que dimos para padres de familia, y después ya en conjunto con los maestros. Esa parte se me hace fundamental, o sea, cómo los hijos regresan a la casa, a la familia, y pueden participar en esa nueva educación, y esa es una parte también importante, porque también escucho con mucha continuidad el tema de, oye, bueno, es que eso en nuestra cultura pues no se ha dado, o no se da, o no se nos da con facilidad. El tema de la mediación, el tema de la pacificación, de la convivencia armónica entre nosotros, es un tema que se tiene que educar. Con muchas otras cosas, el cerebro se entrena. Entonces, enseñarnos a comunicarnos, enseñarnos a trabajar de manera caótica, a negociar nuestros intereses colaborativos, a respetar y lograr intereses, respetando también y logrando los intereses de mi contraparte. O sea, son un método, y esa es otra parte importante. No es un tema nada más de buenas intenciones, sino de la buena posibilidad de poder resolver los conflictos de manera amable, de manera satisfactoria
para las partes, no solamente para mí, sino también para mi contraparte o mis contrapartes, en el caso de que sean multipartes. Y esa parte se me hace importantísima en la educación. Me ha tocado escuchar niños de cuarto primaria que dicen, tengo ahora certeza de que puedo resolver mis asuntos, mis conflictos, dialogando. Y eso como que pacifica mucho los espacios. Nosotros en el 2016 iniciamos un programa que sigue trabajando a través del Poder Judicial del Estado de México, la Subdirección de Readaptación Social, el programa de mediación entre pares adentro de las penitenciarías. Y fue muy interesante observar que en la segunda semana de entrenamiento, de 3 semanas que se habían disminuido el 40% de los indicadores de violencia. O sea, el educar para poder cambiar o transformar una conducta, esa parte es fundamental. Podemos saber lo que queremos hacer o lo que debemos hacer, pero si la conducta no está educada de manera adecuada y en su cerebro, decirlo así, pues no se va a generar la conducta esperada. Vamos, todos sabemos que a lo mejor no debemos de tomar cierto refresco, pero lo hacemos porque nos gusta. O sea, el tema de la satisfacción emocional sobre el conocimiento de lo que debemos de hacer. La receta o el secreto en la cultura de paz es llevar a la ciudadanía, a las personas, y en este caso a las familias, a responder ante la circunstancia que genera violencia, responder de manera pacífica. Eso se educa. Y esta parte es importante. Y claro, el foco fundamental de arranque de una persona en su educación otra vez, pues es la familia. Es cómo se resuelven los conflictos en la familia. Es a gritos, es a golpes, o sea, cómo se va resolviendo ahí. Entonces, esa parte me hace fundamental, el poder llevar a la familia esta educación a través de las escuelas, a través del DIF, y abrir estos proyectos, estos programas de manera permanente, gratuita, que vaya sacando generaciones, donde la gente se vaya formando en estas nuevas formas de comunicar, de manejar las emociones y de generar conductas que en lugar de violentar más e incrementar la violencia, pues podamos vivir armónicamente y resolver las diferencias de manera pacífica. Para mí esta parte es fundamental. Claro, licenciado, es fundamental, pero ¿qué pasa cuando los padres, que son los pilares de una familia, finalmente no han tenido esta formación? Quizá lo que están pidiendo a gritos es que exista este tercero llamado mediador que pueda irlos direccionando para que puedan facilitar el manejo de estas emociones y el poder expresarlas de modo tal que ya no se genere un conflicto mayor o quizá un entorno de violencia. El otro día, yo escuchando a un especialista, me dejó muy grabado el mensaje que dio, porque dijo que lo importante no era que las familias, o mejor dicho, los padres, estuvieran juntos o no. Lo importante era que los padres fueran felices y estuvieran bien, para que sus hijos crecieran de una manera adecuada, pero debemos de nosotros centrarnos también en ese crecimiento, en una estabilidad psicológica y emocional para los niños, niñas y adolescentes, que es lo que preocupa en estos tiempos, porque quizá hay una pérdida de valores y principios importantes hoy en día, y quizá las obligaciones también se van aligerando en algunos adultos o padres de estos menores. Sí, bueno, aquí es interesante. Primero, yo celebro que ustedes como DIF tengan un centro de mediación que favorezca o fortalezca el servicio del municipio. Pero seguiré lo que por cargo. Entonces, en el municipio ustedes. Entonces, ¿cómo lograr el poder? Tenemos nosotros una visión muy clara en el sentido en donde tenemos la parte de lo que es anecdótico. O sea, tenemos un centro de mediación aquí en el municipio, muy bien, o aquí en el DIF. ¿Cuántos asuntos puedes ver al año? ¿Cuántos conciliadores tienes? Entonces, se te va a ir limitando el alcance en función del presupuesto. O sea, pues tengo 3 conciliadores, tengo 9 conciliadores. Por ejemplo, aquí en el estado de Nuevo León tenemos 9 mediadores en el Poder Judicial para 5 millones de habitantes. Es insuficiente. Hacen 1,200 mediaciones, incluyendo a los mediadores privados, pues, contra, no sé, por ejemplo, 150,000 demandas que entran al Poder Judicial cada año. Entonces, es anecdótico.
¿Cómo le hacemos para llegar a todas las familias del municipio? ¿Cómo le hacemos para transmitir este conocimiento a estas personas? Y ahí es donde la mediación social juega un rol importante. Y las instituciones como el DIF también, porque se pueden convertir de ser el mediador, sí, el experto y jurídicamente con todo el poder y todo lo que la ley les otorga, pero también promover y coordinar los esfuerzos para que llegue a más familias del municipio. Esta cultura. Entiendo lo que decía la persona que, bueno, pues es que si viven separados, pues que vivan felices. Yo conozco a muchas personas que han tomado los talleres de mediación en los últimos 23, 22 años con nosotros. Me dicen, si yo hubiera tenido estas herramientas, no me hubiera divorciado. Entonces, a veces el divorcio viene siendo una consecuencia de la falta precisamente de herramientas, de conocimiento. Entonces llegan y dicen, bueno, ya lo único que queda es un buen pleito. Y bueno, hemos visto seguramente todos tenemos un caso de muy avisados que en estos días una demanda sobre otra y está y no le da como el problema que tenemos es un problema de cultura, en donde la respuesta que tenemos en default en nuestra cultura es la violencia, es violenta, es de competencia, es de ver quién y lograr una pequeña satisfacción a través de la venganza. Y ese es un problema serio. O sea, si no hay otra opción que esté marcada en el cerebro, que se educa, que genere una satisfacción mayor, en este caso el caso de una convivencia armónica y de satisfacer mis necesidades interiores, que esas son individuales, muy personales, muy propias. Entonces yo creo que esa parte es importante. O sea, ¿cómo le hacemos para que las personas tengan acceso, no solamente a la posibilidad del servicio, que eso está bastante bueno ya de entrada, pero que sea suficiente el día de mañana para que podamos, por ejemplo, darle la vuelta a los indicadores de violencia en el país, en donde digamos, ya no, olvídate del feminicidio o de la violencia que se vive hoy en los hogares, exacerbada por casi un año de encierro. Y lo que sigue, además, o sea, entonces tenemos índices de ansiedad, índices de violencia, toda la alta, pues eso es un caldo de cultivo para la violencia o para la cultura que esté en esa casa. Habrá gente que ha disfrutado más de sus hijos y desafortunadamente, y lo dicen los indicadores en la Comisión de Delitos y Faltas Administrativas, más violencia en la familia, ¿no? Entonces, para mí, volteando a ver ese punto y esos indicadores necesitamos educar ahí y desde el hijo o a través del hijo, que los padres, pues eso, a través del trabajo, por ejemplo, por eso la red que estamos tejiendo, por ejemplo, con la Secretaría del Trabajo y con el Poder Judicial, para poder ir a las empresas y a los sindicatos y dar un espacio en donde también se eduque a los padres a través de la empresa donde trabaja, a través de los sindicatos donde entonces, a los niños, de los niños a los pies, de ahí la comisión de delitos graves hasta faltas administrativas municipales, ¿verdad? Entonces, es un tema muy importante, pero para mí el tema de gobierno, el día de hoy, estratégico es sí tener un centro para poder ofrecer el servicio de manera gratuita a quien no lo puede acceder y de manera ya formal, con personas como tú, Priscila, preparadas ampliamente en la materia, como abogados ojalá pronto, no sé si estén ustedes certificados con el Poder Judicial para poder elevar las cosas a cosa juzgada. Pero el tema más preventivo es la mediación entre pares, llevarlo a las familias y que las familias puedan resolver entre ellos, entre vecinos, o sea, que es el que se da cuenta cuando el asunto inicia de manera preventiva, no cuando el asunto ya se ve magnificado en la comisión de un delito, por ejemplo, o de una falta administrativa. Entonces, para mí esa parte se me hace importante y es la forma en la que habría que llegar. Desarrollar programas donde los niños puedan educarse de manera gratuita y los padres y las madres de familia también. En la escuela, por ejemplo, que es un lugar donde aglomera a la familia con mucha facilidad, ¿no? Ok, licenciado, ¿y usted nos podría compartir un poco en qué consiste un procedimiento de mediación para que nuestros usuarios o las personas que nos siguen en redes sociales puedan tener un poco más claro en qué consiste la mediación y qué beneficios o resultados podrían alcanzar si llegan a
someter, o bueno, a lo mejor no someter, quizá a exponer su problemática o su conflicto a través de este medio? Sí, es sencillo el tema de cómo se lleva a cabo la mediación. Una de las partes presenta, por ejemplo, en el DIF, presenta la solicitud a un centro de mediación, en este caso el centro de mediación del DIF. Entonces, normalmente las partes afectadas son las que llegan primero. Entonces llegan y solicitan la mediación, se platica con ellos brevemente de qué se trata el asunto, para encajar y cuadrar si el asunto es con ustedes o es con alguien más, o de plano no es mediable, estas cosas, ¿no? Posteriormente se invita a la contraparte a asistir a la mediación. Esos eventos son lo que llamamos premediación, antes de la mediación. Posteriormente lo que se hace es, se inicia la mediación, se hace un discurso de apertura, en donde a las partes sentadas conjuntamente, si así lo ve el mediador viable, que es lo deseable, que estén las dos partes sentadas, no necesariamente, pero la posibilidad más fuerte es esa. Sí, tener ahí es la narrativa inicial en donde se platica la historia, qué fue lo que pasó, qué es lo que está detrás, cuántos años lleva esta situación, cómo ha ido evolucionando, las emociones que tienen ahí se maneja el tema de la emoción, y entonces de la posición que tienen endurecida por la carga emocional las personas puedan transitar a aclarar, y esto pareciera fácil, pero no lo es tan fácil, los verdaderos intereses que están detrás de las conductas. Y entonces, teniendo claros los intereses, terminamos la narrativa y con esos intereses lo que hacemos es una agenda, los temas a tratar y hacemos lo que llamamos lluvia de ideas o generación de opciones. ¿Cómo podemos resolver todos los intereses de ambas partes? No nada más los míos o los tuyos, sino ambos. Y entonces, con los principios de negociación colaborativa de Harvard, lo que haces es poder negociar esas opciones para resolver los intereses y se genera un acuerdo. El cierre, vamos a decirlo así, que es la generación del acuerdo, que en el caso de que esté firmado por un mediador certificado por el Poder Judicial, pues se eleva cosa juzgada, ¿no? Se presenta ante el juez y lo sanciona y lo eleva a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Que ese convenio se convierte en ejecutable. Entonces ya las personas podrán utilizar ese convenio si hay un incumplimiento y poder exigir el cumplimiento ante un juez. Entonces, en términos generales, esto es lo que sucede. En términos más coloquiales es poder dialogar, manejar nuestras emociones, clarificar los verdaderos intereses más que la posición y las formas, resolver los fondos para que las personas puedan resolver profundamente su necesidad, salir satisfechos y bueno, yo le digo a las personas en la mediación, puedan escribir su sentencia, no la escriba el tercero, el juez, la autoridad, sino que la escriban ustedes. La mediación tiene una enorme ventaja y es lo que fortalece este medio o este método, que es la autocomposición. Las partes escriben su acuerdo en función de dos cosas importantes: sus necesidades, sus intereses, pero también sus posibilidades. Y esta parte es importante porque el juez esto no lo considera. Usted paga en 15 días, llégale como sea, a ver cómo le hace, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estás haciendo es que las partes puedan, a través del diálogo, esclarecer esta situación, saber qué es lo que puede hacer uno, qué es lo que puede hacer el otro, cuáles son los intereses, satisfacer y hacer este engranaje delicado, que es lo que construye o ayuda a construir el mediador. Lo que no han podido dialogar entre ellos dos, en la facilitación del tercero, del mediador, las partes puedan lograr este acuerdo que les dé satisfacción al momento de terminar y se sientan tranquilas las partes, contentas con lo que logran. Y por lo tanto, ojo, y bien importante, aquí por ejemplo en Nuevo León, en 15,000 convenios o más de 15,000 convenios que lleva el Poder Judicial en los últimos 14 años, solamente el 6% se ha buscado ejecutar a través de un juez. ¿Qué quiere decir? Hay un cumplimiento del 94% a mediano y largo plazo. Cuando en una sentencia no tenemos ni siquiera el cumplimiento del 10% de las sentencias a largo plazo. Entonces, la parte que fortalece a un convenio de mediación es la construcción activa o la participación activa en la construcción del acuerdo por las mismas partes, por los mismos actores de esto, ¿no? Y ahí el mediador no dicta lo que se tiene que hacer, sino lo hacen y lo construyen las partes. Otra vez, en función de sus necesidades y de sus posibilidades. Y esa parte es fundamental. Y es lo que esto es lo que le da fortaleza a un acuerdo de mediación. Las personas reciban una justicia pronta, expedita, como finalmente tendría que ser.
Y Bueno, cuando se encuentran de por medio menores, nosotros vemos que sufren muchos papás. Realmente la pasan muy mal en estos tiempos de pandemia porque no pueden convivir con sus pequeños, porque están dados en cuanto a un régimen de visitas y convivencia. Y también quizá hay personas que están tomando esta parte de pandemia para no cumplir con sus obligaciones, pero hay muy pocas formas de poder solución cuando tenemos detenida la actividad judicial, cuando se pueden dar seguimiento a muy pocos casos en específico o algunos, y precisamente es que queremos decirles, está la mediación, es una mejor opción, una mejor alternativa para que no esperen, ¿no? Quizá a que estas cuestiones puedan retomar su cauce o retomar una normalidad, porque quizá nunca vuelva a ser una normalidad, sino por beneficio de todos tenemos que manejar otras alternativas. bueno, a ver, hoy no tenemos la certidumbre de la apertura total de los poderes judiciales. Uno, se está priorizando, la prioridad es sanitaria, económica y partición de justicia, o sea, y seguridad y de la pacificación. Hoy el tema número uno es sanitario y se ha priorizado todo sobre lo sanitario. Entonces, el cierre de los poderes judiciales va a continuar, no es un tema que se va a resolver pronto. Y aún así ya estaban rebasados en el tema, o sea, ¿cuánto es el rezago anual? Por ejemplo, el Poder Judicial del Estado de México recibe 200,000 demandas al año o asuntos al año. ¿Cuántos resuelve al año? Pues 40 y tantos mil o 50,000 o 70,000, 100,000, que fue el mejor caso. Pues se quedan 100,000 asuntos más ahí cada año. Entonces la bola de rezago son la Junta de Conciliación y Arbitraje en México que no tenga rezago. Entonces, la posibilidad del método alterno y el método alterno en sede, fuera de sede judicial, en caso del DIF, pues no solamente es una opción, o sea, es una opción mucho más viable el día de hoy. Lo que decíamos ahorita, o sea, ustedes pueden hacer estas intervenciones cibernéticas, una red de mediadores y conciliadores en todo México para resolver asuntos del municipio. ¿Sí? Tú estuviste en la preparación del tema de conciliación laboral para el Estado de México. Se capacitaron a 130 personas, solamente se dieron 100 plazas. Yo te digo, esas 30 personas estarían dispuestas a hacer conciliación, o sea, son abogados, podrían meterse un poco en tema familiar o darles una pequeña capacitación en tema familiar para que ayuden a hacer conciliaciones en tema de familiar. Yo creo que sí. Además tienen la herramienta fundamental de la metodología. Si fallaran en lo jurídico, bueno, pues después sanciona el DIF y revisa jurídica, pero hacer la mediación y la conciliación, yo tengo mucha facilidad, te encuentro 1,000 personas que te hagan una red para dar el servicio cibernético. Se agenden y te den el servicio gratuito de manera voluntaria. El Estado de Nuevo León, por ejemplo, exige 30 horas de servicios gratuitos o voluntarios cada 3 años para recertificarte. Y no hay programas para hacerlo. Pues aquí hay uno. Oigan, yo como DIF, aquí por hora de mediación, yo te doy tu hora te libero tu hora de servicio social, ¿no? Y tener 30 horas de conciliadores, no importa dónde estén, aunque tengan algo de conocimiento en lo familiar, tú capacitas esa parte que consideras que es importante, más lo que ellos ya tienen con la metodología que ellos ya aplicaron y que ya están certificados ante uno o varios poderes judiciales, como es mi caso, pues ahí está. Al final del camino, lo más importante en la mediación no son los aspectos jurídicos, sino la facilitación del diálogo. Ahí está la clave. Y si tienes alguien que sabe hacerlo muy bien, en psicología, los sociólogos, el antropólogo, toda esta gente que tiene mucho más herramientas de comunicación y de humanismo, pues pueden ayudar a resolver eso. Entonces, imagínate el DIF con una red de 100 conciliadores que tengan experiencia o estén certificados ante cualquier poder judicial, podrán hacer sus horas de voluntariado con ustedes, vía cibernética. Entonces, imagínate el alcance que tendrías de 6 abogados a 106.
Entonces, no importa si habla un niño y trae un asunto de la paleta o la mordida que le dio a su compañerito y las mamás están enchinchadas por esto, o a un asunto ya más serio de una separación o un tema de violencia, para que pueda resolver, ¿verdad? Entonces, el tema es ese, es el diseño de las estrategias. Queremos seguir haciendo lo mismo desde el gobierno y desde una forma paternalista, decir, bueno, yo te doy el servicio y aquí estamos 6, ¿para cuántos millones o para cuántos cientos de miles? Ahí está el detalle. O sea, el presupuesto no te va a alcanzar. Pero cuando vamos y abrimos una visión de decir, ¿qué necesitamos para resolver todo lo que sucede? Pues la visión cambia. Y yo creo que en México hay mucha gente dispuesta a servir y ayudar a través de una institución como el DIF, que ya está organizada y que está en pro y en cuidado de la familia. Se me hace fundamental. Entonces, para mí, ustedes deberían tener embajadores de paz en mediación y en justicia restaurativa en toda la República, que den el servicio cibernético, que no tiene ciencia, como ya lo sabemos, y lo estamos haciendo el día de hoy. Yo estoy sentado en Monterrey. De otra manera, tendría que estar ahí entre ustedes, allá sentado en el Estado de México, haciendo la entrevista, ¿no? Entonces, esa parte me hace muy importante. Y el rol, ustedes como jóvenes, tienen esto más fácil, o sea, para ustedes esto no está tan difícil, pero yo hablo con mis colegas cuando empezó el tema de la pandemia de hacer mediación, cibermediación, decían, no, eso es antiético, y había gente que se rasgaba las, no, digo, no, no es antiético ni nada de esto, o sea, que te sientas incómodo, eso es otra cosa, pero que se puede hacer, se puede hacer. Hay plataformas para hacer mediación cibernética que tienen más de 20 años, o sea, no es un tema nuevo. No lo queríamos usar, la pandemia nos arrastró a acelerar el proceso. En tema de ventas por medios cibernéticos en México, lo que se había proyectado a 5 años se cumplió el primer mes de pandemia. Y hoy, a ver, regrésate a Liverpool en Navidad a hacer las grandes filas para comprar un juguete. Pues yo creo que eso ya no va a pasar tan fácil. O sea, aquí yo veo, están construyendo una segunda parte de un centro comercial enorme. Digo, yo no estoy dispuesto a volverme a meter aquí nunca, y menos en los días en los que todos quieren ir, ¿verdad? Entonces, prefiero comprar en línea. Yo no compraba en línea hasta antes muy, muy rara vez, una cosa muy exclusiva. Hoy no. Y hoy hasta la comida o el antojo o el súper, pues me lo llevan entonces, ayer o antier que fue para las compras del Super Bowl, ahí te encargo el sábado aquí las tiendas, ¿verdad? Pues compras en línea. Se acabó el asunto. Estoy dispuesto a pagar la diferencia de que me lo lleven, pero no meterme entre tanta gente, ¿verdad? Y menos si tengo inclusive la posibilidad de contagiarme, pues menos, ¿verdad? Entonces, este tema ya cambió, este tema es importante y las estrategias que tenemos que tener como gobierno, como sociedad, también a más gente y acercarse a más. Hoy en México hay más de 80 aparatitos de estos en las manos de mexicanos, 80 millones, y somos 126 según el censo del 2020, 126 millones de mexicanos. Aquí la Fiscalía, la Procuraduría, o sea, la Fiscalía de Nuevo León hace mediaciones y conciliaciones por WhatsApp. Y me lo dijo el titular, no es un tema que se me ocurra a mí. Entonces, ojo, queremos salir a resolver, ahí está, aquí están los medios. Aquí están los medios. Queremos multiplicar, ahí está la gente capacitada en todo el país. Mucha gente capacitada, que no está haciendo otra cosa más que matando moscas en su casa. Yo creo que sí podría regalar 1 hora o 2 horas diarias con mucha facilidad para pacificar a una familia mexicana. Licenciado, usted menciona una palabra muy importante, pacificar, y creo que es una de las palabras más reiterativas en su trabajo diario, en su objetivo como mediador, ¿no? Lograr o conseguir una pacificación social. Sí, lo que llamamos una convivencia armónica. O sea, yo me acuerdo cuando estos programas inician la Secretaría de Educación nos hablan y se hizo y ahora lo cambiaron, pero convivencia armónica se me hace correcto. O sea, el tema del dialogar, el transitar, el sentirme seguro, de que no importa qué suceda, como que diga,
resolver de manera pacífica, baja el estrés, baja el tema de la confinación. Entonces, y el tema de la paz es un tema también de hacia adentro. Obviamente, muchos grandes mediadores a nivel mundial, es un mediador. Y ese reto es hacia las posibilidades que tiene el mediador y las cosas que tiene resueltas o no. Un mediador demasiado afectado emocionalmente, conflictuado, pues difícilmente va a ayudar a alguien más a que lo haga. Pero una persona que ha ido trabajando sus situaciones interiores, internas, de sus pasados, si fueron fuertes, o que vivió una niñez bastante amable, en el sentido muy amado, muy tranquila, poca violencia, o la violencia que es el estándar, pero no violencia intrafamiliar, pues tendrá más posibilidades tal vez de ayudar a resolverlos más porque está en paz. O el que salió de una gran bronca, se trabajó, la resolvió, y entonces ahora puede ayudar a los demás, que es muy común en Estados Unidos. Los mediadores de la Corte Tejana, por ejemplo, el equivalente a nuestro Poder Judicial de los estados, el 100% de los mediadores son voluntarios. Y el 80% de esos voluntarios fueron víctimas de violencia. Entonces, sanaron su proceso. Ahí está la película que les pasamos en la capacitación de la de Meeting with a Killer, en donde la mediadora, la facilitadora del proceso, sufrió un ataque bastante violento, pero ahora está ayudando a que estas partes resuelvan. Pero ¿quién tuvo que haber resuelto primero? Ella. Y esa parte es fundamental. Entonces, sanar para poder ayudar a sanar a los demás. Hablar de cultura de paz no puede ser desde la violencia. Tenemos ahí los casos extremos, por ejemplo, el tema del tema del movimiento feminista. Esa parte radicalizada que pide respeto a su persona y sus derechos, pero no respeta a los de los demás, lo hace a través de la violencia. Está muy difícil ese mensaje. Y sí, ¿y de qué me dice? Que tienen pocas herramientas para lograr su objetivo de manera pacífica, congruente a lo que están exigiendo. Pero es cultural, porque también lo veo en un niño de cuarto de primaria que muerde a otro, y en el fondo el interés era hacerse amigos, llamarse la atención, sí, pero a través de la violencia. Y ese es el tema. Tenemos una cultura, la cultura de paz se demuestra a través de las conductas, y esas se educan. No tiene vuelta de hoja. Y se educan, hace rato decía, o sea, ¿cómo lo hacemos? O sea, pues, el ejemplo. Porque le puedo decir muchas cosas a mis hijos, pero lo más fuerte va a ser el ejemplo. ¿Cómo resuelves tus conflictos frente a ellos? Con ellos y con los demás. ¿Cómo le pides a tu hijo que no diga mentiras, pero tú las dices? Dile a la tía que no estoy por teléfono. ¿eh? Es una mentira. Es que estoy educado, pero no quiero que mientas. Entonces, estas cosas son importantes. Y eso, por eso yo te lo digo, el tema de la mediación pareciera una metodología nada más. No, es una forma de vida. Y no por la mediación tal cual, por tal, o sea, por sí misma, sino por la paz, por el poder lograr pacificar y poder lograr alcanzar el resultado de estar en paz. Esa parte es muy importante. Entonces, primero en paz yo y luego poder ayudar a los demás, si no, ¿cómo? Licenciado Pablo, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, licenciada. Doctor Lobo, en la actualidad ya existen problemas y conflictos, y con motivo de esta pandemia y del confinamiento social, pues sabemos que se han agravado. Sin embargo, derivado de la plática que usted, o de la charla que hemos tenido con usted, sabemos que contamos con una herramienta de solución de conflictos mucho más ágil y menos desgastante, donde ganan ambas partes. ¿Por qué? Porque los acuerdos que se establecen ya son de mutuo consentimiento, ¿no? Quisiera tomar también disposición para un servidor, yo creo que para nosotros redes sociales y fundamentos, inculcarse o enseñarse a los hijos en la casa, en la escuela, en el barrio, lo cual permitirá que a futuro, pues ellos puedan evitarse conflictos desgastantes, pues donde nadie gana, ya que ellos pueden llegar a la adultez y evitar este tipo de problemas o de situaciones. Así es, o sea, esa parte importante es,
¿Qué cambios necesito hacer yo? ¿Qué cosas me molestan en lo que sucede, en lo que me doy cuenta? Las trabajo, las resuelvo y luego me formo, tener medios. O sea, la mediación es una metodología que garantiza este tránsito de lo violento, de lo que generó conflicto y que sigue creciendo la parte de violencia, a transformarlo, a cambiarlo, a modificarlo, para caminar un camino hacia la paz, a estar tranquilo, a estar yo tranquilo. Tiene que ver con el tema de la satisfacción de ambas partes. Entender que aunque no estemos de acuerdo, tus intereses son igualmente importantes que los míos, por ejemplo. Y eso sí, si tú ya lo entiendes, dices, muy bien. La segunda parte es, bueno, eso seguramente lo estarás educando sin darte cuenta en tus hijos. Entonces, este es el tema, por eso el tema de familia es importante. Cuando alguien de la familia es impactado, me ha tocado a través de los niños, de la mamá, de la abuela, que entran a un programa de mediación escolar o comunitario, después viene, y tengo familias completas que han estudiado mediación, y cómo han generado los cambios adentro de la convivencia en la familia. Incluso ya en familias que ya tomaron los padres la decisión, por ejemplo, de estar divorciados, bueno, ¿cómo van a reencontrarse? No para volver o volver a casarse, sino para seguir una relación pacífica entre ellos y entre los hijos que ellos tuvieron, ¿verdad? Que es fundamental. Entonces, estamos en esta parte, es un tema de educación, y eso a mí es más importante, educar en la dignidad, que las personas se sepan y se puedan tratar a sí mismas y tratar a los demás en dignidad, y tener herramientas para hacerlo. Que en este caso, para mí la mediación es una herramienta muy importante, y yo les diría, es otro tema que hay que tocar también, es el tema de la justicia restaurativa. Hay otras metodologías que también ayudan la comunidad de mediación con enfoque restaurativo, donde sanamos las relaciones, donde podemos, y este tema familiar, el tema social, inicia ahí. O sea, y por supuesto en las calles. Y eso ha seguido elevándose. Hace 10 años, 11 años que empezamos con el tema escolar, nosotros preguntábamos a los directores que tenían problemas de violencia y decían que no. O sea, no reconocían la violencia, no la medían, ni estaban como claros en esto. Empezaba el tema de hablar del tema del bullying, ¿verdad? Entonces, no, en la escuela no, todo está en paz. Si no se llega a un colegio privado, cállate, esto está en paz. Y no es cierto. A la hora que hacíamos la encuesta del diagnóstico, pues el 80% de los niños habían sufrido algún tipo de bullying de otros compañeros y se sentían inseguros en el recreo, en el patio o inclusive en la salida de la escuela o del colegio. Entonces, estas cosas que no hemos visualizado, hoy están visualizadas, y sobre todo, bueno, el problema de violencia que sí se ve con muertes por bala en este país a diario, cada vez más grave. Entonces, pero todo eso nace ahí atrás, en el tema de la familia, en el tema, o sea, si resolvemos el tema familiar, seguramente habrá mucho menos muertos, como pasó en los penales. Chiconautla, en Ecatepec, había entre 20 y 30 muertos al mes. Estás hablando de 240 a 360 muertos al año. Hoy son 12 nada más asesinatos. Después del programa de mediación entre pares y Puentes a la Vida, que es una práctica restaurativa. Entonces, esa parte es muy importante. ¿Y hay que hacerlo en las familias? Sí, así es. Hay que ir a educar. Hay que promover. Yo te diría, hagamos en línea, nos puedan tomar sin citar nosotros ahí. Nosotros sacamos un paquete de videos, se llama Mediarte, y son 8 horas de videos, la persona lo puede ver, está su manual, lo imprime y va viendo la práctica, y nos ve a nosotros una vez a la semana para poder hablar sobre las dudas que tiene de eso que vio en los videos. Lo hicimos pensando en las personas que no pueden pagar un taller de mediación o conciliación o que nunca van a tener acceso a eso. Bueno, ahí está esta posibilidad de acceso para que lo hagan entonces ahora sí en las escuelas de sus hijos, adentro de sus casas y en sus comunidades, en cualquier lugar del planeta, ya no nada más de México. Y no tiene costo. Entonces hay que hacer estas cosas. Yo te diría desde nosotros, ya no como instituciones ni como director, o sea, el director o el doctor o la institución, sino como personas, ser más generosos. Salir a dar lo que vamos conociendo, salir a darlo y darlo de la mejor manera posible. Para mí ese es sería el cierre, intentamos ser más generosos
Y para ser generosos, como los scouts, prepararse para servir. Cuando sucede un temblor en la Ciudad de México, los primeros que vas a ver en la calle son scouts, antes que las autoridades. Tú ves gente con pañoleta, con su botiquín, sus cuerdas, su guante, el agua, sabe lo que tiene que hacer. Entonces se sale a actuar. El que no sabe qué hacer, se paraliza o está esperando que alguien le diga lo que tiene que hacer o se pone en riesgo. O sea, tú no puedes parar una riña en una cárcel así nada más porque pues, te pueden matar a ti primero. Pero si conoces el contexto y tienes herramientas, puedes actuar con mucha puntería, ¿va? Con mucha claridad para poder ayudar a resolver. De eso se trata, prepararnos para actuar y servir a los demás. Y el mejor... Y ese es uno de los fines de la institución de DIF Naucalpan, sería primero el integrar a las familias. Creo que eso lo vemos como objetivo primordial. La integración familiar para nosotros es de suma importancia porque finalmente es algo que no puede ser evaluado. O sea, una familia completa, una familia feliz, una familia con principios, una familia con valores, necesariamente trascenderá. Y nosotros en la Jefatura de Patrocinio de Juicios, pues invitamos a los usuarios a que acudan a nuestras oficinas, quienes busquen resolver su problema a través de la conciliación o la mediación, que conozcan nuestros espacios, que conozcan la forma en que estamos trabajando, para que ellos se sientan seguros y confiados en que habrá una persona profesional y capacitada en materia familiar y en materia de medios alternos de solución de conflictos que les apoyará de inicio a fin a que puedan resolver su problema de la mejor forma. Licenciado Juan Manuel, ¿nos podría indicar en qué medios o redes sociales podemos seguirlos? Al inicio, el licenciado Agustín Chávez, en su presentación, habló de que ustedes tienen el centro de mediación en Monterrey, un centro de mediación en Monterrey, ¿es cierto? Y también un centro de mediación que se llama Línea, ¿no? Sí, Alinea Centro de Mediación y Resolución de Controversias, SC es la razón social de nuestro centro. En Facebook nos encuentran como Alinea Centro de Mediación. Y bueno, en las redes sociales también está Rafael Lobo Niembro Mediador, Juan Manuel Lobo Niembro Mediador. Estas son las páginas de Facebook que tenemos ahí. www.alinea.mx, ahí nos encuentran y ahí está también el acceso a las plataformas que tenemos de educación. Pero sí, somos el primer centro de mediación certificado en el país ante un poder judicial, en este caso el Poder Judicial de Nuevo León. Rafael y yo estamos certificados ante el estado de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Yucatán. Próximamente espero que en el estado de México, en esta primera generación. Estamos certificados también en el tema laboral, es un estándar que desarrollamos nosotros de la mano de la Secretaría del Trabajo del Estado de México ante el Conocer, para homologar la práctica de la conciliación inicialmente en el Estado de México, pero es un estándar federal. Entonces, bueno, pues cualquiera que está interesado, pues lo está haciendo ahora. Tenemos empresas a nivel federal, como empresas de alimenticias, por ejemplo, que le están buscando estas certificaciones para poder tener sus centros de conciliación, por ejemplo, dentro de sus entidades. Entonces, pues ahí estamos a sus órdenes. Agradezco mucho el tiempo y la paciencia de todos. Y pues aquí estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, o si después me pasa la liga, para ponerlo también en las plataformas nuestras, y las dudas que tengan ahí, las personas que expresen sus dudas, para poder yo contestarlas directamente en sus plataformas también. También es importante para los usuarios, licenciado Juan Manuel, que sepan que todos los jueves a las 5 p.m. se transmite la visión de la mediación con Luz Lobo. Sí, así es, para que lo podamos seguir disfrutando en las diferentes ponencias y con los diferentes temas que toca respecto a la mediación. Ahí, con la Gaceta de Paz, también en la página de Gaceta de Paz o en la de Alinea, se transmite los jueves a las 5 de la tarde, y siempre tenemos un experto de talla nacional o internacional hablando sobre un tema en específico, o sea, o justicia restaurativa, o mediación familiar, o mediación escolar, o conciliación laboral, la práctica de la mediación privada en México,
Y tenemos pues directo, estuvo Sergio Valls. Bueno, Sergio Valls inauguró el programa en la primera temporada nuestra con ellos, con la gente de la Gaceta de Paz. Entonces sí, ahí hay un espacio y también ahí pueden hacer preguntas. Es un programa que se graba, es diferido, pero pueden poner sus preguntas ahí y, y ahí se les dará respuesta a sus preguntas. Y ahí están las formas de contactar también con nosotros, ¿no? Licenciado Pablo. Pues de mi parte no queda más que agradecer, doctor Lobo, por esta para un servidor y yo creo que para muchos de nuestros seguidores en redes sociales, maravillosa explicación de los medios alternos de solución de conflictos. Muchas gracias y pues no me queda más que mandarle un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Agustín. Muchísimas gracias, maestro Lobo. Sin lugar a duda, el tema que ha tocado ha sido de suma importancia y más con la relevancia que toma en estos días. Y para despedir este webinar y a nombre de nuestras autoridades, agradecemos al licenciado Juan Manuel Lobo Niembro y al Centro de Mediación y Solución de Controversias por su tiempo y apoyo para la realización de este conversatorio y llevar a ustedes este importante tema. Muchísimas gracias. Recuerda seguir las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias. Quédate en casa. DIF Naucalpan trabaja para ti. Buenas tardes y gracias por acompañarnos.